Bienvenidos a un capítulo más, el capítulo número 5 de este podcast coloquial, donde lo coloquial es lo que importa. Hoy tenemos un episodio bastante interesante y creo que nos va a ayudar mucho a crecer como personas y espiritualmente hoy. Tengo un invitado especial, el capítulo se llama Conociendo a Dios y el invitado de hoy es, aparte de un excelente ser humano, una maravillosa persona, eh, es un excelente guía espiritual y es el padre Joan. Padre, bienvenido. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos los que nos ven. Padre, pues hoy, después de muchos intentos de tratar de coordinar su agenda, particularmente con la de la grabación, pues bueno, se logró y estamos aquí en este episodio que creo que, o lo que busca este episodio, pues bueno, es conocer un poquito de la nueva forma en que la religión católica está viendo o tratando de mostrarnos a Dios y algunos mitos que se rodean de esa religión católica que fue como muy hermética en ciertos años, ¿no? Pasados, y que ahora ya no es así, ¿no? Yo me topé con esta situación a raíz de que lo conozca usted, siempre he sido católico desde niño, ¿no? Pero cuando lo conozco a usted me doy cuenta de cómo ha evolucionado y cómo ha buscado la iglesia acercarse más a la gente, pues común, ¿no? Porque muchas veces pensamos que la religión es solamente para aquellos que están apegados a la religión y que llevan la doctrina, ¿no? Al pie de la letra, y a ellos que se dan los famosos golpes de pecho y todo, pero ahora ya no, ¿no? También le tenemos mucho miedo al tema de, pues desde la confesión, ¿no? Por lo que implica la confesión, lo que conlleva la confesión, los pecados y toda esa parte, ¿no? Sin duda, el tema de Dios es un tema que creo que no ha habido generación que no lo aborde. Uh-huh. Es un tema que tiene muchísimas preguntas y a veces al abordarlo surgen más. Entonces quizá, pues esta no sea la primera vez que estemos aquí, ¿verdad? Sí. Porque Sí. ciertamente el tema de Dios da para muchas preguntas y a veces pocas respuestas. Sí. Pero bueno, pues podemos ir reflexionando juntos y ahondando, y las personas que nos ven, que nos escuchen, pues seguramente, ojalá, también se les despierten más preguntas y también algunas respuestas. Muy bien. Pues padre, ¿qué le parece si empezamos? Digo, tengo unos puntos, son varios, no sé si nos dé tiempo a tocar todos, pero si no, pues tendremos un Pues ya segundo habrá otra episodio. oportunidad. Empezamos con el tema de la confesión, que creo que yo desde que me acuerdo, por ejemplo, con mi papá era muy renuente a confesarse, ¿no? Porque los regañaban los padres y luego lo ponían a hacer cosas que, tengo que estar ahí un chorro de tiempo. Entonces, él no encontraba como ese cobijo en la confesión, como tendríamos que encontrarlo, como el deber ser, sino más encontraba como un regaño o esa, no sé, ¿no? Hoy en día la confesión ha cambiado muchísimo, o por lo menos con la corriente teatina, que es con la que más he tenido contacto actualmente, por lo menos con ellos es totalmente distinto, ¿no? Mira, sí, caray, es un tema que a muchas personas todavía tienen muchas resistencias y nos lo dicen, ¿no? No, pues yo tiene muchísimo que no me confieso. A veces incluso el espacio, ¿no? El confesionario como Uh-huh. tal. Uh-huh. Ya nada más de verlo como que ya imponía un poco, Sí. ¿no? Y yo creo que aquí primeramente tenemos que partir desde un punto de vista antropológico. El irte a confesar, el arrepentirte del mal que has hecho, más allá de la religión, es algo de una persona humana. Uh-huh. Cuando tú dañas a alguien, lastimas a alguien, independientemente de si eres cristiano o no, Uh-huh. pues hay algo en tu corazón que dice, chin, me equivoqué. Uh-huh. Y eso nadie te lo enseña, eso la misma humanidad te va diciendo, sabes que no es por ahí. Uh-huh. El hombre no nació para hacer el mal, el hombre nació para hacer el bien, Dios lo creó para bien. Entonces desde ahí cada que se empieza a alejar, empieza ese sentir, ¿no? ¿Qué pasa muchas veces? Que a veces te vas alejando tanto que ya no te das cuenta y ya vives ahí. Uh-huh. Entonces, el arrepentimiento es algo totalmente humano. ¿Qué es lo que hacemos desde el punto de vista sacramental? Lo ponemos delante de Dios. Uh-huh.
le pedimos a Dios su perdón. Y bueno, el ministro de la iglesia, de alguna manera, es un representante de aquí en la tierra, y lo que hace simplemente es, en nombre de nuestro Señor, pues se otorga ese perdón, ¿no? No es que Dios no lo perdone, es que también el estar cara a cara también te confronta. No es lo mismo que tú pidas perdón volteando para arriba, ¿verdad? A que te enfrentes con alguien y cara a cara digas, sí, me avergüenzo de esto, me equivoqué en esto. Eso también psicológicamente tiene un impacto diferente. Claro. ¿Y qué nos toca a nosotros? Mira, el Papa Francisco nos ha pedido muchas veces al clero en general misericordia. Tú no eres juez. No te toca ser juez. Lo que tienes que hacer es que cuando alguien se acerque al sacramento de la reconciliación, se tiene que levantar de esa silla sintiendo el perdón de Dios, no el mío. Sí, claro. ¿Yo qué, no? Yo igual no lo puedo volver a ver en la vida, ¿no? El perdón de Dios. Claro. Entonces, desde ahí quizá tendríamos que mirar este momento. Es un momento de reconciliación, de gozo, de alegría. Imagínate que te estás reconciliando con alguien. Sí, sí. Y que tú te levantas sintiéndote reconciliado y en paz. Pues te dan ganas de darle un abrazo, ¿no? Y alegrarte. Y todo. Eso es lo que debe suceder en ese momento de la reconciliación. Claro, lo primero es que tú, en tu conciencia, tengas ese arrepentimiento de decir, dañé, lastimé, hice daño, no me gustó lo que hice, pido perdón. A partir de ahí, creo que el sacramento de la reconciliación tendría que estar tomando otras dimensiones. Y sí, pues yo entiendo, ¿no? Todos tenemos a lo mejor esas imágenes del curita regañón, ¿verdad? Sí, De que te juzgaba a lo mejor, ¿no? De que te sentías condenado incluso, ¿no? Claro. Pero yo creo que todo eso ha evolucionado. La ciencia evoluciona, todas las ramas de pensamiento evolucionan. La teología, el conocimiento de Dios también evoluciona. Claro. Y creo que ahora estamos viviendo este momento que es más de armonía, que es más de cercanía, que es quizá más de misericordia. Sí, terminabas anteriormente pensando, como decía Ricardo Arjona, ¿no? Tengo la conciencia tranquila y por eso no me confieso. Y dice, por ejemplo, también escuchaba el de, pues, ¿por qué me voy a confesar con otra persona? Claro. ¿No? Si yo le tengo que pedir perdón a Dios. Pero tomamos ese encuentro con Dios en un estricto, o en un sentido muy literal de, pues, Dios no va a bajar personalmente a verte y decirte, ¿no? O sea, Jesús así de las nubes va a bajar y te va a tocar y ya estás perdonado, ¿no? Como lo hizo hace 2500 años, ¿no? Es a través de sus ministros, de la gente que tiene hoy, porque Dios nos ocupa a nosotros como personas como herramientas para acercarnos a Él, ¿no? Y de ahí viene el otro punto que también se empalma mucho con que son los pecados, ¿no? Que también nosotros mismos, bueno, quien tiene despierta esa conciencia de reconocer ese mal que hiciste, pues bueno, viene de la mano con esa vergüenza de cómo le voy a decir, ¿no? Que cometí esto y cómo me va a ver, me va a juzgar, o sea, esa satanización, yo creo que excesiva del pecado y no reconocer, pues bueno, que al final del día sí está mal, sí cometimos un error, pero somos seres humanos, ¿no? Y a eso vino Jesús, a reconciliarnos y a encontrar esa humanidad y a encontrar ese perdón y, pues bueno, encontrar un camino para dejar de hacerlo, ¿no? Ya una vez que encontraste e identificaste lo que hiciste mal, pues ya no lo sigas haciendo, ¿no? Mira, yo te voy a decir algo, en la etapa de formación de teología, pues nos la pasamos estudiando pecados, digámoslo así, por varios años. Entonces yo siempre les digo de broma, pecado original solo hay uno, todos los demás, mira, no hay alguno que no haya cometido otro. Sí. Creo que tenemos que ser conscientes de la fragilidad de la humanidad. Esto lo digo porque a veces creo que nos castigamos demasiado también, ¿no? Cargamos culpas innecesarias. La sociedad, la familia a veces también, y te pone unas cargas moralmente muy difíciles de cumplir, y Dios no quiere la moralidad perfecta. Dios lo que quiere es hombres y mujeres que luchen cada día por ser buenos y que si cometen un error pidan perdón y reconstruyan su corazón.
Entonces yo creo que a partir de ahí, si cada uno entendemos nuestra humanidad, primeramente seremos más felices, Ujú. porque nos daremos cuenta que sí, a lo mejor me equivoqué, pero hombre, no soy el pecador más grande de la historia. Claro, claro. También yo luego les digo, pues no queramos presumir, ¿no? Ujú. Sí. A ver, por un lado. Y por otro lado, el pecado. El pecado, se ha escrito muchísimo sobre el pecado, se ha tratado mucho de explicar, hay muchas formas de ejemplificarlo, hay demasiada información sobre el pecado. ¿Qué te puedo decir? O a lo mejor que puedo aportar, que tampoco será novedoso, pero yo creo que el pecado es sencillamente aquello que no va con lo que Dios creó, que es bueno. Ujú. Claro. Entonces, desde la conciencia del hombre, y cuando en verdad te pones frente a Dios, te das cuenta si es bueno, si es puro, si es sano o si no lo es. Ujú, ujú. Y porque a veces nos justificamos también, ¿no? De Sí. muchas formas. Y siempre puedes encontrar una justificación para tu pecado, ¿no? Y es más, incluso, generalmente, cuando vas a pecar, hasta lo planeas. Ujú, ujú. Ya sabes lo que vas a hacer. Ujú. Sí, alguna vez se te calienta la boca, alguna vez estás coaccionado, Ujú. cometes algún error, pero generalmente sabes que vas a pecar. Ujú. Generalmente lo sabes. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces después de, es cuando viene esa culpa, ¿no? Ujú. Esa cruda moral, ¿no? Ujú. Decir, chin, esto no era por aquí, esto no me hace sentir bien, esto, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que algo que nos aleje de lo que es bueno, de lo que es el bien, ahí es donde empieza la reflexión de lo que es el pecado. Y más allá de lo cristiano, vuelvo a lo antropológico. Un niño, cuando le pega a otro y lo hace llorar, pues al poco tiempo él mismo se va dando cuenta que Ujú. estuvo mal. Ujú. Y luego va y se acerca el niño solito, Ujú. ¿no? Y al niño nadie le ha enseñado cristianismo. Claro, sí. Y entonces yo creo que a partir de ahí podríamos ir valorando en nuestra vida qué es pecado. Y ahí es donde yo recomiendo a todos los que nos ven, nos escuchan, la práctica del examen de conciencia. Ujú. Hay un libro escrito por un teatino que se llama El combate espiritual. Ujú. Y en el capítulo, si no mal recuerdo, por ahí del 60, en los 60, por ahí, Ujú. aparece el pequeño esquema que da él para el examen de conciencia, que se sugiere hacerlo diario. ¿Esto con qué objeto? Pues con el que no vayas poco a poco siendo laxo y flexible y ya Ujú. todo vale para ti, ¿no? Ujú. Que ya todo está bien, ¿no? Ujú. En ese posmodernismo, ¿no? De que todo vale y todo está Sí, bien, sí, sí. pues entonces todo está bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y te ayuda cada día a ponerte frente a Dios y decir, mira, Señor, sí, la verdad aquí me equivoqué. Fíjate, aquí no fui honesto. Mi motivante era otro. Ujú. No, aquí, ¿sabes qué? Sí, creo que lo hice bien, pero lo acepto con humildad que no fui yo, fuiste tú. Ujú. Y así, Ujú. si te pones así a presencia de Dios cada día revisando tu conciencia, creo que es más fácil darte cuenta. Ujú. Y entonces enfrentas también estos arrepentimientos de una manera más sana, te reconcilias contigo, con los demás, y creo que estas culpas o miedos insanos Ujú. que a veces llegamos a tener, Ujú. y creo que pueden ir desapareciendo y puedes vivir una relación con Dios y con los demás totalmente Ujú. sana. Sí, que muchas veces esas culpas mal conducidas pues te van alejando también de Dios, de una vida en armonía con Él. De Dios y qué bueno que haces ahí el matiz, porque es no solo de Dios, también de la iglesia. Sí, O más bien al revés. al A revés. veces no solo de la iglesia, también de También de Dios. Dios, Sí, sí, sí. que es peor Sí, todavía, terminas ¿no? peor. Sí, exacto. Sí, sí. Y de ahí, pues bueno, porque también es un tema muy controversial en el tema, cuando dices, ya yo me fui y me confesé y, oye, pues sí, pero, o sea, acabas de golpear a tu esposa, ¿no? Y, o sea, sí, ya lo confesaste, está bien, pero eso va a traer unas consecuencias. No significa que porque ya me confesé, pues ya, y Dios te perdonó, pues ya todo lo demás está perdonado por ende, ¿no? Todos los actos malos que cometemos, pues bueno, traen una consecuencia y no es porque nosotros
O el que lo ve por fuera dice, lo está castigando Dios, ¿no? Por sus pecados. O sea, no, Dios no lo castigó, son las consecuencias de los actos negativos que hiciste y ahora ya estás en una reconciliación con Dios y Dios te va a tomar de la mano para que esas consecuencias pues sean más llevaderas, pero las vas a tener que vivir, sí, ¿no? O sea, no porque te hayas confesado y Dios te haya perdonado, ya lo que suceda después ya no va a suceder nada malo, ¿no? O nada negativo, pues al final del día es una consecuencia con la que tienes que vivir y sacar, ¿no? Adelante, ¿no? Es que yo creo que una cosa no está peleada con la otra, son distintas. Uh-huh, Dios creó la ciencia uh-huh. y la ciencia nos lo ha dicho con mucha claridad. A cada acción corresponde una reacción de la misma intensidad, pero en sentido contrario. Sí. Entonces, ojo, lo que sí es que Dios perdona completamente. Sí. Basta con tu arrepentimiento y Dios completamente perdona lo que haya sucedido. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, sí, pues por mucho que tengamos el perdón de Dios, que no lo minimizo de ninguna manera, pero hijo, pues si tienes que asumir una consecuencia por los actos que cometiste, pues tendrá que suceder, ¿no? Uh-huh. Un ejemplo muy simple, ¿no? Pues alguien que roba, ya pidió perdón, sí, pero ¿sabes qué? También tienes que enfrentar a la justicia, hermano. ¿Por qué? Pues porque así funciona la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que una cosa no está peleada con la otra, ¿no? Dios perdona, por supuesto, Dios perdona. Basta con el arrepentimiento del corazón ante Dios y está perdonado para Dios, ¿no? Y perdona y olvida. Pero, por otro lado, pues aquí, en la funcionalidad del mundo, pues muchos de nuestros errores tienen consecuencias. Uh-huh. Y creo que parte del reconocerlos y afrontarlos es precisamente aceptar que lo que venga, pues es consecuencia de los actos, ¿no? Claro. Y tenemos que asumirlos, vivirlos. Y bueno, pues si ya eres consciente, creo que ese proceso se vuelve más fácil también. Uh-huh. Uh-huh. Sí, y de ahí entra otra cosa que es cuando pedimos justicia a Dios, ¿no? De ese tipo de cosas. El pecado o este tipo de actos, pues bueno, son de dos vías, ¿no? El que lo comete y el que lo recibe, ¿no? El que recibe esa acción negativa. Entonces, ahí es cuando decimos, oye, esta persona me hizo, Dios mío, dame justicia, ¿no? Y muchas veces la justicia que nosotros pensamos es esa, ¿no? Como lo decía a lo mejor el Antiguo Testamento, la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo y No, pero además cuando nosotros queremos. y cuando Y nosotros en el queremos y momento como que yo nosotros quiera, queremos, claro. ¿no? O sea, yo quiero que le pase lo mismo. Y es donde te encuentras con que la justicia de Dios no funciona de esa forma, ¿no? A lo mejor perdiste algo por un lado y Dios te va a recompensar de otra forma y tal vez ya hasta te recompensó y ni cuenta te das, ¿no? Porque estás tan centrado Así es. en buscar la venganza, porque entonces ya no se vuelve justicia, se vuelve venganza y quiero que esta persona sufra igual o más de lo que yo sufrí y haces todo lo posible para que sufra esa persona. Y a veces hasta los planes se te frustran, ¿no? Porque no hay manera, ¿no? Y termina regresándote o ya te regresó eso que te fue quitado de otra forma. Dios ya te lo puso en la mesa, ¿no? Ya te lo dio y ni cuenta te diste y hasta ya pasó porque estás enfocado en buscar no justicia, sino venganza, ¿no? Yo creo que los procesos humanos llevan su tiempo, Uh-huh. son lentos. Uh-huh. Si alguien ha estado involucrado en algún proceso psicológico, pues te das cuenta, ¿no? Que a lo mejor tú llegas al psicólogo y en una sesión quieres ya salir feliz, ¿no? Y contento y con la vida arreglada. Pues no, Sí. así no funciona, ¿no? Los procesos humanos llevan tiempo. Yo siempre, para ejemplificarlo, digo, pues cuando te haces una cortadita, Uh-huh. pues bueno, te limpias, ¿verdad? Te lavas, algún antiséptico, le ayudas por ahí con algo más a que la herida vaya cerrando, pero lleva su tiempo. Claro. No puedes acelerarlo por más que Dice ya. le pongas lo que le pongas, que bueno, que son ayudas que buscas y tal, pero pues lleva el tiempo que tenga que llevar. Uh-huh. Y si no le pones nada, ¿sabes qué? Igual va a cerrar, Uh-huh. pero va a Va a llevar su cerrar. tiempo. Y quién sabe cómo, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con todo esto en el corazón. Uh-huh. Todas estas heridas, todos estos procesos llevan su tiempo.
Sí, el mundo que vivimos hoy es tan inmediato Claro. que queremos todo al alcance de un clic, ¿no? Sí, sí. Queremos darle clic y ya que la vida se resetee, ¿no? Sí, sí. Y nos cuesta enfrentar los procesos. Yo creo que algo de lo que no me gusta de este vertiginoso desarrollo tecnológico Ujú. es que nos ha mentalizado mucho a esa inmediatez y se nos olvida que la humanidad no es así. Sí, sí. Los procesos humanos no son así. Sí. Pero el mundo pues está funcionando así, ¿no? Ya. Yo me acuerdo todavía cuando comenzaba el correo electrónico, Ujú. que tú a lo mejor también te has de Sí, acordar, también. ¿verdad? Cuando empezabas a tomar fotos digitales y las subías al correo, te Ujú. dejaba subir 3, 4 fotos. Sí. Y tenías que mandar 5 o 6 correos para Ujú. mandar varias fotos. Y aún así era una maravilla, ¿no? Sí, claro. Hoy, en 30 segundos, mandas 500 fotos sin ningún Y 10 problema. videos Sí, sí. en alta definición. Y si se tarda tantito, ya estás desesperado, ¿no? Ay, el ¿Qué me internet no llega? falla, ¿qué pasó? Y no sé qué. Bueno, pues así queremos que a veces sean los procesos humanos. Ujú. Y no, son más lentos, llevan su tiempo. Queremos que Dios actúe a este tiempo, así, a esta forma. Y Dios dice, híjole, Si no ¿cómo te funciona, explico claro. que no, nunca ha sido así y no va a ser así ahora? Entonces, por ahí hay una frase que no sé dónde habrá salido, pero siempre creo que es muy sabia. Los tiempos de Dios son perfectos. Ujú. Ujú. Pero yo quiero que sea a mis tiempos, ¿no? Sí. En el momento en el que yo tengo este sentir. Y Dios nos va mostrando en su sabiduría que a lo mejor no era así, o que a lo mejor no era por ahí, o que quizá no era lo mejor tampoco. Y por eso hablaba hace un Quizá, momento. perdón Sí. que me interrumpa, padre. O quizá que ni siquiera era como lo veíamos. Seguramente. A veces tú te sentías el ofendido y decías, Seguramente. es que me robó o me estafó. Y, no, Ahora, o sea, en realidad no te era voy a así. decir algo. Si tú ya pasaste el proceso de sanación emocional, espiritual, después de ese proceso, la verdad es que ya te da igual lo que pase. Ujú. Dices, "Pa". Sí, sí, sí. Si es con alguien, dices, pues mira, ay, que le vaya bien y que Dios le bendiga y en el último de los casos ya se arreglará con Dios, yo no sé. Ujú. Pero ya no estás deseando quizá Sí. a lo Esa mejor venganza, incluso, ¿no? sí, esa venganza, como bien lo dices, ¿no? Ya no es justicia, es venganza. Ujú. Entonces yo creo que por ahí, y siempre que tenga que ver con el otro, lo primero es con uno mismo Sí. y ponerte frente a Dios para poder entender quizá un poco o vivir ese proceso de una manera más sana, de una manera más pacífica. De ahí viene otro, o sea, se desprenden otras cosas que me ha tocado ver, ¿no? Como no encuentras, en este caso en la religión o en una cercanía con Dios, no encuentras esa respuesta, no la respuesta que necesitas, sino la que tú quieres, se abren otras brechas, ¿no? Y no porque estén mal, o sea, sino porque no son los caminos correctos por los que las causas correctas por las que estás tomando esos caminos, ¿no? Que ahora también hay, con esta globalización y el internet y todo esto, te acercas mucho a otro tipo de pensamientos. Hoy ahí están los pensamientos en que los ángeles hablan con algunas personas y los ángeles les dicen qué es lo que están haciendo, ¿no? Las cartas astrales, la numerología, otras corrientes que comparan, por ejemplo, al mismo Buda con Jesús, que son lo mismo, o sea, que tienen esas, las energías, ¿no? Que cómo funciona tu energía, el poder del pensamiento. Yo escuchaba recientemente que todos somos Dios y tú eres Dios. O sea, yo digo, bueno, yo estoy consciente que todos somos parte de Dios, todos somos su creación, pero yo no me creo Dios, ¿no? No es que eres Dios de tu vida. O sea, y esas corrientes pues tienen su sentido, ¿no? Y tienen sus bases y ellos las consideran correctas y seguramente pueden ser que sí, ¿no? Yo no lo sé. Pero cuando te acercas de ese lado por los motivos equivocados, el resultado va a ser exactamente el mismo, ¿no? O sea, la misma frustración y la misma... Y entonces empiezas a volverte una persona que ya empieza a dejar de creer en nada, ¿no? Y eso se empieza a complicar aún más, ¿no? O empiezas a creer en cosas por las razones equivocadas, ¿no?
Y se desprende desde todo eso, es que pues yo le pedí a Dios y nunca me escuchó, ¿no? No, bueno, ¿cómo le pedías? ¿No? ¿O qué le pedías? ¿Qué le pedías también? Porque yo también le he pedido muchas cosas que no han que no me han sucedido. dado. Sí, y pasa mucho. Yo tengo un ejemplo muy claro cuando yo era más joven, o cuando yo era joven, ¿no? Había amigos o conocidos que llevaban una vida, que eran católicos y llevaban una vida muy tormentosa con su familia, en sus relaciones personales, laborales y demás, y se convertían a cristianos y su vida cambiaba rotundamente. Es que estaba yo en la religión equivocada, ¿no? Y yo decía, bueno, ya haciendo un análisis un poco más profundo, pues veías que cuando se cambiaban, ¿no? Pues en la nueva religión en la que estaban o corriente en la que se movían, pues ahí les prohibían tomar, fumar, salir, andar en bares, pues dedicarse a su familia. Y pues bueno, obviamente si dejas de hacer eso, pues en esta o en aquella o en cualquier religión te va a ir bien, ¿no? O sea, vas a tener una relación más sana con tus hijos, con tu mujer, en tu trabajo. Entonces, de repente se volvían esas corrientes de pensamiento o formas de vivir, pues se volvían más como un anexo, ¿no? Yo lo veía así, yo decía, pues ya te anexaron prácticamente porque te quitaron todo, ¿no? Y hay un acompañamiento espiritual que muchas veces también la religión católica abandonó en cierto modo, se enfocó en otras cosas, desde mi experiencia o punto de vista, ¿no? Ahora lo está retomando porque yo lo he visto y lo he vivido también, ¿no? Pero muchas veces no existía ese acompañamiento también por falta de personal, de gente que se dedique a apoyar también a eso, ¿no? Sí, Todavía. existe eso y entonces cuando te vas al otro, mi vida cambió, ¿no? Entonces existe también ese tabú o ese, no sé, tabú como, no sé si tabú sea la palabra correcta, pero bueno, ese misterio de por qué cuando dejo de ser católico y me vuelvo cristiano o budista o creo en los ángeles, mi vida cambia, ¿no? ¿A qué podríamos atañir a eso? Mira, Dios se escapa de toda religión. Es decir, Dios es más grande que cualquier religión. Dios no está solo en el cristianismo. Por supuesto que está, pero no está solo ahí. El ser humano, desde que existe noción del ser humano, tiene una necesidad espiritual. Somos seres tridimensionales, Sí. mente, cuerpo y alma. Y esa parte del alma, esa parte del espíritu, es una parte que no se suele abordar. La mente, la psique, con toda esta parte afectiva también, pues es algo con lo que creo que ya está en estos momentos de la historia totalmente aceptado y reconocido, ¿no? Y valorado. La parte corpórea, pues también, de igual manera, ¿no? Es muy notoria y está también completamente aceptada y abordada y trabajada, ¿no? Pero la parte espiritual es la más débil de todas en el hombre. Y tradicionalmente, la iglesia o las iglesias o las religiones han sido las encargadas de. ¿Y qué es lo que ha pasado? Podremos hablar de los últimos años. Quizá el descuido de las religiones, quizá, puede ser. O algunas otras razones también son las que han abonado a que haya una oferta espiritual más amplia. Con todo esto y muchas cosas más, ¿no? Sí. Que te ofrecen una salud espiritual también, ¿no? Una relación con Dios, un encuentro con Dios. Que lo puedes encontrar ahí, pues yo siempre digo, pues ojalá que sí lo encuentre el que lo busca, ¿no? Claro. Que en muchos casos, pues son cuestiones solamente efímeras, pasajeras. También es verdad, ¿no? Y nuevamente, volvemos a los procesos. Queremos algo rápido. Sí. Queremos un Dios rápido y a veces este tipo de soluciones tienen un buen marketing. Sí. Lo que sea de cada quien. Y si a lo mejor te acercas a la iglesia y dices, no, pues es que mira, tienes que venir a un retiro, el retiro va a ser en 3 meses y no sabe que es que yo el problema lo tengo ahora mismo, ¿no? Sí. Y creo que en la iglesia católica, nos ha faltado ser más creativos
en cuanto a este tipo de ofertas, si le queremos llamar así. Ciertamente personal también nos hace falta. Claro. Y nos hace falta muchas cosas, ¿no? Pero también hay muchas cosas que sí tenemos Sí, sí, sí. y muchas cosas que sí podemos. Y creo que necesidad espiritual todo hombre la va a tener o la tiene en diferente momento de su historia. Entonces, yo creo que lo que ha pasado últimamente es que nuevamente estas opciones inmediatas que el mundo está dando es lo que llama la atención. No, sí, es que yo tengo el problema ahorita y ya. Ha habido quienes, pues también han caído en la charlatanería. Ese es un punto importante. Sí, claro. Sí, claro. ¿Por qué? Pues porque me aprovecho del sufrimiento, del dolor del otro, me aprovecho de que la está pasando mal y bueno, pues yo por ahí ofrezco acariciarte tantito, ¿verdad? Apapacharte tantito, decirte cosas bonitas y bueno, pues a lo mejor a partir de ahí te hago sentir un poco Mejor, bien. un placebo, ¿no? Sí, exacto. Y por otro lado también la voluntad. Y lo decías, y ese es un buen ejemplo, ¿no? Porque cuando te cambias de religión a veces resulta que hay un cambio en tu vida, pues realmente en el fondo es porque tú quisiste. Claro. A lo mejor necesitabas un cambio, sí, Tomaste puede una ser. acción. Sí, pero tú, fue voluntad tuya, o sea, nadie te obligó. Y desde la religión católica, pues nadie te obliga a tomar, nadie te obliga a X, Y, Z, ¿no? Es decisión tuya. Y el día que lo quieras dejar de hacer también va a ser voluntad tuya. Y creo que si algo me gusta a mí de la religión católica es la libertad, porque finalmente Dios nos creó así. Dentro de esa libertad, pues también una conciencia. Pero finalmente es tu libertad, ¿no? Claro. Y ya si me obligas a lo mejor sí pasa algo bueno en mi vida, ¿no? Como muchos casos que conozco también y son buenos. Pero yo preferiría mejor que tú mismo fueras consciente de y que por tu propia voluntad dijeras sí o no. Más allá de que sientas una imposición, ¿no? Porque finalmente tus actos son libres y tú respondes por tu vida. Entonces, no quisiera que al final me dijeran, no, pues sí, hice esto, dejé de hacerlo, pues porque me dijeron que lo dejara de hacer o lo hiciera, ¿no? Sino porque yo mismo me di cuenta que esto era bueno para mi vida o esto no era bueno. Pero sin duda alguna, Dios, insisto, es más grande que cualquier religión. Lo podemos encontrar en muchísimos lados. La iglesia, insisto, la iglesia católica, pues por supuesto que predilectamente tiene un espacio y una opción para este encuentro con nuestro Señor, pero también lo creo, no es la única. Y si alguien lo encuentra verdaderamente en otro sitio, bendito sea Dios. Que eso es muy, muy importante porque efectivamente hay muchos charlatanes ya también que se están colgando de esto, que han visto en la carencia espiritual un negocio, ¿no? O sea, yo voy a hacer negocio con eso. O sea, me ha tocado ver que conozco esto de las cartas astrales. Ahora te leen o la numerología, ya ni siquiera necesitan verte, ya por una videollamada te dan un diagnóstico y yo digo, ay, que no. Y es una sesión y tienes 45 minutos y te vale 1,500 pesos y yo te voy a decir qué es lo que está pasando en tu vida, ¿no? Entonces, para mí, ¿no? Y es muy respetable quien lo haga, pero creo que debe ser un foco de de estas famosas red flags, ¿no? Oye, si ni siquiera te ve a los ojos, ni siquiera te conoce, ni siquiera te escucha, no puede ser tu guía espiritual porque o sea, no sabe nada de ti, no tiene un contexto. O sea, yo creo que para encontrar un guía espiritual debe de conocerte, debe de escucharte y no va a suceder en una sesión de 1 hora por 1,500 pesos, ¿no? Evidentemente que no. Esto me lleva a lo siguiente, que es, hoy en día Dios sigue dándole esos dones a las personas como se lo dio a Pablo, por ejemplo, para ver el Apocalipsis o a los anteriormente a los profetas como Elías, ¿no? que les permitía, o José el Soñador, que es uno famoso, que a través de los sueños podían ver lo que estaba sucediendo. O el don de la sanación. Hay quien presume tener el don de la sanación. O sea, no lo sé. Estos dones... Bueno, te diré ya si lo presume, yo tengo dudas. Exacto. Sí.
O los cobran, ¿no? Porque para Sí. mí eso es también, o sea, como que me hace un choque muy fuerte, ¿no? El tema de que te cobren por eso cuando un don es un regalo, ¿no? Te fue dado desde lo alto, ¿no? Yo me acuerdo, o bueno, mi mamá tiene como conocimientos de mi abuela que le pasó de, pues esas te curan el empacho, te truenan el empacho, te truena la cabeza, te hace varias cosas, quita el ojo rojo con un cigarro, ¿no? Y cosas que yo he visto que funcionan, ¿no? A mí me las hace mi mamá y funcionan. Y me acuerdo mucho de un ejemplo de, ella nunca ha cobrado por hacer eso, jamás, ¿no? Y les ha curado a los niños y le lleva niños y les ayuda y ahí está, ya quedó. Me acuerdo de un amigo de hace años que chocaron. Este amigo quedó como mal del cuello y estuvo así como 3, 4 meses y no le encontraban y no le encontraban. Iba con un doctor y radiografías y placas y no sé qué. Total que ya no podía ni comer. Entonces dijeron, ¿sabe qué? Lo vamos a tener que operar de la columna porque es un no sé qué. Entonces mi mamá conocía a la mamá de este chavo y la mamá fue a llorar con ella, porque mi mamá tiene un imán para las penas. Entonces, fue a llorar con ella la mamá y todo, y total que dijo, es que mi hijo está mal y no sé qué, ya lo van a operar de la columna, y ya me dijeron que hay un riesgo de que ni siquiera pueda caminar, y dijo, pues si quieres tráemelo, yo lo curo, eso se cura rápido. No, ¿cómo crees? ¿En serio? Sí, y en la desesperación por la mamá dijo, pues ya. Fueron, mi mamá en 2 minutos, el cuello, santo remedio. En ese momento se quitó el collarín, pudo tragar, agarró un pan, se lo comió. Santo remedio. ¿Cuánto es? No, pues nada, mi mamá no le cobró nada. No, pues le dieron 50 pesos. Y digo, mancha, la cirugía le iba a costar como 30,000 pesos. O sea, le habías cobrado 10,000, ¿no? Mi mamá dijo, pues es que, o sea, yo no cobro por eso, ¿no? Eh, y eso se me queda como muy grabado porque yo digo, esas personas que, si en verdad tienen esos dones, que lucren con esos dones, ¿es correcto, Ah, pues incorrecto? mira, a ver, yo creo que hay que diferenciarlo, ¿no? Y aprovecho para hacer un matiz, porque muchas veces se critica mucho a la iglesia por la cuestión monetaria. Y, y no voy a exculpar a lo mejor a algunos que sí lo han hecho mal, Ujú, pero lo que sí te puedo decir es que toda iglesia tiene muchas necesidades. Nosotros también, como cualquier otra persona, ujú. tenemos necesidades, tenemos que Claro, comer, tenemos que claro, muchas claro. cosas más, ¿no? Y también la generosidad de la gente es grande con nosotros. Por ejemplo, estos zapatos me los regalaron, esta chamarra me la regalaron, esta pulsera me la regalaste tú, eh, etcétera, ¿no? Sí, simplemente como para también que la gente haga un poco de conciencia de esto que a veces te digo, se critica mucho, ¿no? Ujú, Y en la iglesia lo que se cobra muchas veces son servicios. ¿Por qué? Pues porque se tiene que pagar luz, se tiene que pagar agua, se tiene que pagar internet, se tiene que pagar a los trabajadores un salario digno, sí, claro. acorde a lo que la iglesia predica también, ¿no? De la justicia social para los trabajadores, pues tiene que ser justa con sus trabajadores Ujú, también. ujú, Y bueno, también a veces hay que pagar prediales, que claro. como todo mundo sabe, tampoco son Ujú. baratos, Sí, y N luz. cosas más, Sí, 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 claro. N cosas más, ¿no? Entonces, obras que hay que hacer, Ujú, reparaciones y 50,000 cosas. Y la gente a veces cree que nadamos en abundancia y pues no, tampoco es ujú, así, ¿no? Pero insisto, nuevamente son servicios, cuestiones de funcionalidad que tiene que haber, ¿no? Pero por otro lado, hacer el bien. ujú, Reduzcámoslo a eso, ¿no? ujú, Sin ir a particularidades. Se cobra por hacer el bien. Hay que cobrar por hacer el bien. ujú, Y la primera respuesta que creo que nos puede aparecer a la cabeza a todos, desde la conciencia humana, es pues no. ujú, claro. Hacer el bien es hacer el bien, ¿no? Otra cosa es cuando es un trabajo, cuando es un Ujú, servicio. El médico pues tiene que cobrar, claro. ¿por qué? Pues también porque así funciona el mercado, y aún así encuentras médicos que muchas veces no cobran, Sí, sí, sí. que muchas veces ayudan, ¿no? Y todos creo que se dediquen a lo que se dediquen. Hay una parte que es parte de la vida misma, de cómo funciona el mercado, cómo funciona la vida, pero hay otra parte en la que muchas veces dices, así está bien.
Yo la otra vez llevé el coche a un mecánico. Yo de autos no sé absolutamente nada. Yo he pagado porque me arrancan un coche que sí arranca. O sea, no sé nada. Solo manejarlos y ya, y que llevan gasolina. No tengo idea de nada más. Y había una avería que traía ahí el coche. Lo llevé a este cuate. No se tardó ni 5 minutos. Me pudo haber mentido. Claro. Me pudo haber cobrado lo que hubiera querido. Se lo hubiera pagado. Bueno, no lo sé. Sí lo hubiera tenido. Pero me dijo, no, nada más tenía esto. Le hice esto. No, nada, no. Oye, te dejo para un refresco, aunque sea. No, está bien. Cuando necesites, ya sabes que aquí estoy. Y yo ese día también me fui de, o sea. Claro. Y realmente hay cosas creo que en la vida no tendrían que ser cobradas. Y cuando llega una persona con nosotros, padre, quiero platicar, quiero simplemente quiero platicar, ¿no? Quiero X, Y, Z. ¿Sabes qué? Es que no te puedo cobrar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hacer el bien no tiene que tener ningún precio, más allá de los trabajos y todo esto, ¿no? Que lo entiendo, ¿no? Entonces yo creo que Dios también es muy sabio en a quien le regala dones. Y también creo que Dios los quita cuando haces mal uso de ellos. Entonces yo siempre he pensado que Dios en su sabiduría sigue tocando el corazón de muchas personas, sigue abonando a sus talentos, precisamente para que estén. Hace rato tú lo decías y lo decías muy bien. A ver, Jesús ya no está aquí en la tierra. Nos toca a ti y a mí y a todos los que seamos seguidores de Cristo hacer esa chamba. Y para eso, pues Dios no abandona. Dios acompaña, ¿no? Fortalece, da sabiduría, da lo que tenga que dar, ¿no? Y yo creo que es la forma en la que se sigue siendo presente en el mundo. Lo hizo desde el primer hombre con el que entabló relación, que fue con Abraham, lo sigue siendo ahora. Estoy seguro de ello, y hay muchísimos casos y hay muchísimos ejemplos, y creo que también cada uno de nosotros estamos llamados a hacerlo, ¿no? Y yo invito a todos los que nos ven, nos escuchan, pues a tomar ese papel también, ¿no? Si eres cristiano, pues ponte esa camiseta y siéntete verdaderamente acompañado por Dios y fortalecido por Él, y decir, pues mira, me toca hacer el bien, ¿no? Nos toca hacer el bien. Yo imagino una persona que tiene un don de ese tipo, que realmente tiene un don de ese tipo, no lo imagino diciendo, lo primero que salga de su boca son 2,000 pesos, ¿no? 3,000, 4,000 pesos. O sea, creo que para tener un don de ese tipo, desde tu pensamiento, tu cuerpo, debe estar preparado de cierta forma, ¿no? Entonces, no creo que pienses de esa manera. Yo creo que si alguien que tiene un don de esos, o que ostenta tenerlo y lo primero que sale de su boca es, te cuesta tanto para que te cure o para esto, lo que suceda después de, o sea, yo digo, si su vida gira alrededor de esos milagros que hacen, o de esas curaciones, o de eso, profecías, o de eso que hacen, si su vida gira alrededor de eso, para mí no, o sea, no, desde ahí siento como algo sospechoso, Pues no. porque ya es, o sea, necesita hacerte un milagro para vivir. Dirían los contadores, checa, pero no cuadra. Sí, exacto. Pues no. O sea, necesita, ya no es como algo que, o sea, si puede suceder o si está en la voluntad de Dios hacerlo, sino ya lo necesita para que pueda sobrevivir él o mantener el nivel de vida que tienen, porque normalmente también tienen un nivel de vida muy alto, ¿no? Entonces, sus cursos son en Cancún o sus milagros son en, ¿no? Y dices, ay, Bueno, ¿dónde? Entonces, debe haber personas con esos dones, seguramente. Lo sí. que me hace falta es ser rico, ¿no? Ese es Exacto, el problema, es ¿no? el problema estar para estar bien. Entonces, seguramente sí hay gente con esos dones y seguramente están en el anonimato, ¿no? Y viven ahí en el anonimato y te ayudan de una manera diferente. Esto me lleva a la otra parte, que es también los milagros que se le atañen a los santos y que se vuelve tu fe el santo como tal y no de dónde vino eso, ¿no? O sea, un milagro no lo hace, que también la religión católica es severamente criticada por eso, por el tema de tantas imágenes y nos consideran ya, pues es que tienes muchos dioses porque adoras a muchas imágenes y
Y se desprende de esto, ¿no? De no comprender de dónde viene el poder de ese milagro, ¿no? El vehículo es, sí, un santo porque está más cerca de él, porque está en armonía con Dios, pero en realidad el que hizo el milagro, pues no fue el santo, ¿no? Es Dios a través de, ¿no? Como lo platicamos ahora, Ujú. somos instrumentos de, ¿no? Entonces, esto se ha vuelto también un tema porque ahora, pues, sobre todo en un país como el nuestro, que es muy devoto, pues esa devoción se vuelca a ciertos santos, al Santo Niño de Atocha, a San Judas, y hay muchísimos santos que tienen, o sea, que ya ni siquiera se acuerdan de Dios, los fieles, ¿no? Se acuerdan del santo. Yo creo que el patronazgo de los santos se vuelve muy especial para muchas personas. ¿Y por qué? Pues te identificas con, Ujú, es el santo de tu pueblo, ujú, tú te llamas ujú, así, ujú, tu familia, en algún momento de la historia están muy agradecidos con aquel santo por algo, yo qué ujú, sé, y etcétera, etcétera, etcétera. Como mexicanos somos ujú. guadalupanos. Sí. eh, yo creo que es bueno que sintamos esa cercanía con personas que han estado o están cerca de Dios y que sus vidas, muchas veces ejemplares, de conversión, nos dan testimonio y ejemplo. Y eso creo que, creo que sigue siendo bueno tenerlo cerca. Sí hay una línea muy delgada, por supuesto, ¿no? Que a veces cruzamos en que el santo es más que Dios. Ujú, Y entonces es una línea en la que creo que tenemos que tener mucho cuidado de no cruzar. Y porque nos volvemos, nos fanatizamos un poquito ujú, y quizá nos olvidamos verdaderamente de Dios, ¿no? Algo que se vuelve en un punto de encuentro, en un vínculo, y pues terminamos por no ver, ¿no? El destino de, ¿no? Entonces yo creo que ahí simplemente es hacer un poco de conciencia, recordar. Yo creo, en mi experiencia, que el cristiano lo sabe, ujú, lo sabe. Sin embargo, como a Dios no lo podemos ver, ujú, como a Dios no le podemos dar forma, ujú, pues buscamos una cercana, una que ujú, sí me identifique con. Insisto, ¿no? Y es que yo he conocido gente que dice, no, es que este santo me gustó pues, por la ropa que traía, ujú, ¿no? ujú, O por los colores, ¿no? Porque es ujú, el de mi pueblo, ¿no? ujú, Porque tantas cosas, ¿no? Mi abuelito me lo heredó, ujú, ujú, alguna vez una señora por ahí me habló y ese día me fue bien y desde entonces me quedó, no ujú. sé, de verdad hay tantas Hay cosas. tantos, sí. Entonces yo creo que en cuanto sea parte de un vínculo que te acerque a Dios, siempre será bueno. Y para eso están, para vincularnos, no interceder, son los intercesores, ¿no? Y los milagros que a veces se les atañen a ellos. Y la iglesia lo tiene muy claro y así lo dice, ¿no? Por Ujú, intercesión de, ¿no? ujú, Hay gente que también dice, no, pues yo, pues la verdad es que los santos, pues me caen bien y todo, no tengo problema, pero pues yo le hablo directamente a Dios, pues está perfecto. ujú, O ujú, sea, cada quien lo vive de una manera distinta. ujú, No podemos pretender que lo complejos que somos los seres humanos, ujú. caminemos todos De la exactamente misma igual. forma. Y yo creo que también, pues en esta diferencia nos enriquece, ¿no? Nos enriquece ver cómo hay actos de devoción hacia tal o cual santo, hacia tal o cual advocación. Creo que enriquece. Y yo creo que tendríamos que ver ese lado positivo, ¿no? Creo que es más lo que enriquece que lo que puede carecer, ¿no? Y las críticas, bueno, pues mira, ya si yo soy de una religión y mi argumento es estar criticando al otro, pues Sí. híjole, pues ahí como que yo Ujú, creo que eso lo desestimo un poco ujú, y creo que una religión que se dedica a criticarse a la que sea, pues ya desde ahí yo creo que Dios es un Dios de unidad y de respeto. ujú, Entonces yo creo que entre religiones nos toca eso. ujú, Y yo he conocido gente y tengo amistades y me llevo muy bien con gente que es de otra religión. ujú, Pero si tú les empiezas a preguntar a todos los que creen ujú, en algún Dios, ¿cómo es su Dios? Sin preguntarles de qué religión eres, ujú, te vas a dar cuenta que todos te van a hablar de un Dios de amor, ujú, un Dios de perdón,
un Dios de reconciliación, un Dios de paz, un Dios de unidad, un Dios de respeto. Ya después le preguntas de qué religión es, pero si les preguntas por el Dios, Sí. te vas a dar cuenta que es el mismo Dios en el Es que el mismo creemos, Dios. ¿no? Entonces yo creo que ahí habría que limar asperezas en gente que a lo mejor tenemos otro pensamiento en cuanto a religión, otra creencia, y simplemente vivir en el respeto y vivir en la unidad que Dios nos propone, ¿no? Claro. Así es. Y pues bueno, de ahí viene un tema un poco más, ¿cómo sería? No sé, como más trivial, no sé. La creación, bueno, se desprende una parte de la literalidad de la Biblia, ¿no? También alrededor de la Biblia existe mucho el tema de llevar las cosas a la literalidad, ¿no? Es que en la Biblia dice así, ¿no? Y no es así, ¿no? Muchas veces le tienen miedo al apocalipsis y todo. O sea, no es literalmente así, ¿no? También desde el punto de la creación, ¿no? Se habla de una forma en que se creó el mundo y cómo empezó todo. Pero bueno, eh, no es literalmente así, ¿no? Porque cuando tú quieres entender la palabra de Dios de forma literal, pues dices, no, pues no me entra como en el raciocinio, no hay, no, a veces hasta ni coherencia la encuentras y dices, no, pues es que esto, ¿cómo es posible? ¿No? ¿Cómo va a ser así? ¿Cómo? A mí me gusta mucho una frase es bueno, no es una frase, es como un relato. Me parece que es Santo Tomás, creo que o San Agustín, no me acuerdo. Él estaba en la playa, este, y vio un niño, Agustín. a San Agustín, ¿verdad? San Agustín, haciendo un hoyo y echándole agua, ¿no? Y le decía, niño, ¿qué estás haciendo? ¿No? Pues quiero poner el mar acá, en este hoyo, en la playa. Le decía, no, pues eso es imposible, ¿no? ¿Cómo vas a ver el mar y ve este hoyito? O sea, no se puede. Y le contesta, ¿es eso lo que estás buscando hacer? Meter a Dios en tu mente, entenderlo, ¿no? O sea, no podemos entender a Dios y intentarlo, pues es también totalmente inútil, ¿no? Porque si tú crees en un Dios al que puedes entender, No, pues es un Dios muy pues es un chiquito. Dios muy, muy pequeño, ¿no? Entonces, de esto viene eh, cómo podemos interpretar las escrituras, que Jesucristo nos vino a dar también un ejemplo, ¿no? Con las parábolas para que fuese más digerible, ¿no? El tema de la sabiduría de Dios y acercarla a nosotros de una manera más sencilla, ¿no? Mira, ese es un tema también muy interesante porque alguien que quiere ser ingeniero, por ejemplo, no puede vivir ni entrar a la universidad con las matemáticas de la primaria. Ujú. Necesitas después pasar por álgebra, necesitas echarte el baldor, Ujú. Sí, sí. y más cosas más. Entonces, una vida adulta también tiene que madurar su fe. No puedes vivir siendo adulto con la catequesis que te dieron de niño. Ujú. Y ahí es un grave error que cometemos muchos católicos, que no nos formamos. Ujú. Nos quedamos con lo que nos enseñó la catequista hace los años que Sí, tengas, claro. y en la vida has vuelto a buscar formación acorde a tu edad. ¿Por qué? Pues porque el pensamiento cambia, la madurez cambia. Claro. Nuevamente, insisto, no puedes vivir con las matemáticas de la primaria y querer estar en la universidad. Sí, sí, No, sí. definitivamente no. Entonces, yo lo primero, y hago una invitación también a formarnos cristianamente, Ujú. a profundizar en nuestra fe, nuestra religión. En la Sagrada Escritura, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar a un Dios que se revela al hombre también de forma histórica. ¿Esto qué quiere decir? Pues en una cultura determinada, en una Ujú. cultura hebrea, Claro. con signos hebreos, Ujú. propios de la época, de la región también, Ujú. influenciada por los tiempos y por las religiones de la época también, Ujú. ¿no? Entonces,
claro, de repente empiezas a leer, sobre todo el Antiguo Testamento, Ujú. ¿de qué me están hablando aquí? Sí. No entiendo. Y al final palabra de Dios, ¿no? Sí, sí, Y sí. fulanito mató al otro y el otro al Ujú, otro y palabra de ujú, Dios. ujú, Y claro que va a costar entender eso. Y nuevamente te tienes que adentrar al estudio de. ujú, Es un libro que también se tiene que estudiar. ujú, Ahora bien, eh, si yo soy un ciudadano de a pie, ujú, eh, ¿cómo puedo dejarme también maravillar por la Sagrada Escritura? Yo siempre les digo, miren, quizá lo más conveniente en tu primer acercamiento es que leas los evangelios ujú, antes que el Antiguo ujú. Testamento. Porque el Antiguo Testamento está cargado de tanta cultura hebrea que se Ujú. nos escapa Sí. y que sí necesitamos gente pues, que sepa un poquito más, que haya estudiado un poquito más de eso, que nos pueda explicar un poquito Ujú, más, ¿no? Entonces, y en los evangelios son unas redacciones quizá más sencillas de comprender. ujú, Y nos habla de la vida, la obra de Jesús, de la experiencia de los que estuvieron con él, que ujú, nos la transmiten. Y entonces por ahí, no solo leyéndolos, sino orándolos, es donde encontramos el mensaje de Dios en mi vida, que no va a ser el mismo para todos. claro. Porque cuando de repente hacemos algún grupo de oración, de estudio, pues a cada uno le despierta algo diferente, ¿no? Según su historia, su momento, lo que esté viviendo, no lo sé. Y entonces yo creo que desde ahí no solamente implica la lectura, porque lo puedes leer como si leyeras cualquier otra obra literaria, ¿no? Ujú, Pero estamos hablando de una experiencia transmitida y de un Dios que sigue hablándonos a través de ese texto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues no solo releerlo, sino también orarlo, ujú, ponerlo en su presencia y entonces quizá por ahí vaya descubriendo más qué es lo que hoy me quiere decir. Sí, no podemos hablar de este texto con literalidad porque, pues no, sí, 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 sí. no, hay tantas cosas que son tan difíciles de Ujú, entender y que están llenas, insisto, de simbolismos, ujú, de significados, que se nos escapan a esta realidad, a esta cultura, a ujú, este pensamiento occidental, ¿no? ujú, Estamos hablando de que en aquellos lugares, pues Medio Oriente es otra ujú. forma de pensar, otra Totalmente forma de diferente. ver, Sí, sí. otra época completamente. Sí, sí, sí. Los historiadores se siguen dando todavía de topes con muchas cosas que todavía no Ujú, logran ujú, poder dar interpretación y a veces quiero yo llegar y entender todo así claro. en una sentada. Pues no. Otra vez hablando de procesos, hay que entrar a procesos de formación, hay que entrar a procesos de estudio, procesos de oración. Y es entonces cuando podemos, entonces sí, ir todavía purificando y rescatando más el mensaje que hoy Dios quiere darme a mí, Ujú, no a todos, porque claro. yo tampoco vengo aquí a tener el mensaje para toda la humanidad. Sí, Eso ya es una cuestión totalmente personal. claro. Pues sí. eh, la Biblia no es cualquier libro, ¿no? Tiene que leerse con mucho cuidado. Puedes terminar muy confundido y mucho más perdido de lo que iniciaste. Entonces sí tiene que leerse con cierto pues, respeto. Mira, Agustín también, ahorita que Ujú, lo citabas, tiene una frase que me gusta mucho en cuanto a la Sagrada Escritura. Dice, si después de leerla no he incrementado mi capacidad de amar, lo hice mal. ujú. Sí, Entonces, ese tiene que ser el parámetro. sí, sí. Si después de leerla no encuentro un mensaje que me haga ser mejor persona, pues algo hice mal, Ujú, o a lo mejor me estoy predisponiendo eh, algo está faltando ahí. ujú, No tiene que ser tu intelecto, ujú. porque a veces queremos nosotros descubrir ahí. Sí. No, deja que Dios hable. Ujú, Y por eso hablo de que pues, nos tiene que llevar a orar. ujú, ujú. Si no nos lleva a orar esas palabras, Sí. nuevamente, algo a lo mejor ahí estoy haciendo mal, ¿no? Entonces, pues una regla muy sencilla puede ser esa. Si después de leerla no siento que mi capacidad de amar, no siento que mi capacidad de perdonar, no siento que mi capacidad de hacer el bien se incremente, Ujú. entonces, pues a lo mejor tengo que leerla otra Otra vez. vez y meditarla otra vez, ¿no? Meditar otra vez. Sí, en la Biblia encuentras la verdad. Es que yo tuve una época pues, no tan reciente, muy complicada en cuanto a muchos aspectos profesionales, personales, y en la Biblia encuentras
de verdad que a mí se me quedó muy grabado, particularmente un salmo: haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, ¿no? Y en verdad yo encontré en la Biblia palabras de fuerza, Claro, los sapienciales, el libro de Proverbios, sí, sabiduría. es una cosa Sí, 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 que sí. te agarras de ahí y en serio escuchas cómo Dios te habla a través de esas palabras, ¿no? Y cómo te da fortaleza y cómo te anima a continuar y a, tú confía en mí, vamos a sacar esto y sientes cómo platicas con alguien. O sea, cuando tú te encuentras de esa forma con él, Ahí es donde entras es en donde la entra oración, que es una el oración. diálogo. Sí, es maravilloso. Si esas palabras no las metes ahí en el, pues entonces, no, ¿sabes qué? Sí, Entonces te puedes leer cualquier otra obra y entonces sí podremos hablar de otra oferta, ¿verdad? sí, Nuevamente, sí, literaria, sí, si tú sí, quieres sí. llamarle así, en la que a lo mejor encuentras palabras Ujú, de este tipo, pero que no tienen un impacto en tu vida ujú, espiritual. ujú. Sí, sí. Sí, es una invitación muy bonita a que podamos encontrar a Dios en su palabra, ¿no? Y de verdad ahí está y es solamente abrir un poco más la mente para poder encontrarlo. Y pues bueno, para ir empezando a cerrar, eh, para cerrar con un tema a lo mejor un poco eh, picosito, eh, la creación. En la creación hablamos que Dios creó el mundo, Dios nos creó a imagen y semejanza, pero yo en algún momento con mi abuelito que platicábamos, él me decía: para mí sería muy egoísta pensar que Dios creó solamente vida en este planeta, en un universo de millones de planetas y millones de galaxias y tan vasto y tan inmenso. Y creo que es algo que está como muy ahorita, podría ser a lo mejor de moda y que lleva un rato ya ahí en la mesa. ¿Habrá vida en otros planetas? ¿Dios habrá creado vida en otros planetas? ¿Cuál es la postura que tiene actualmente la religión? Hay una persona que he escuchado y que me gusta mucho cómo habla, se llama José Carlos González. Él es director de EWTN España y tiene un libro muy padre que se llama Nueva Evidencia Científica de que Dios existe. Y me ha gustado mucho, está en YouTube y todo. Y él pues dice: no, no hay vida en otro planeta. Es una persona muy estudiada, no hay vida en otro planeta más que aquí, solo Dios creó vida acá, ¿no? Y creo que la postura en general de la religión pues es esa, ¿no? Que solo hay vida aquí. Yo, sin ser especialista y neófito en el tema, yo solamente abonaría una palabra más a lo que tú citas. No hay vida humana. Ok, ok. Pero tampoco se necesita ser muy listo para poder decirte esto, porque Sí, el humano necesita unas condiciones que específicas. solamente aquí en el planeta Tierra las Ujú, tiene. De que puede haber vida de otro tipo, yo estoy ujú, seguro que sí. ujú, ujú. Creo que el universo es tan grande como para creer que somos Únicos. la única especie Sí, que sí, sí. existe en el universo. Sí, sí, sí. Pues no, yo creo que hay otro tipo de vida. Por supuesto, el universo es muy grande Claro. y que la inquietud del hombre siempre está puesta más allá, pues por supuesto que sí, ¿no? Ujú, Yo y creo que valoro mucho la inquietud del hombre y de la ciencia. A mí la ujú, ciencia es algo que me fascina. ujú. Me hubiera gustado algún momento estudiar algo más de ciencia, pero bueno, pues ya no me fue tan posible. Dios creó la ciencia Sí, claro. y la ciencia nos demuestra, Ujú, la teología nos explica ujú, y entonces cada uno tiene que hacer lo suyo. ujú. Y la ciencia, pues que siga chambeando Sigue avanzando. Sigue. para demostrar todo lo que Dios ha creado, ¿no? Dios creó el universo Ujú, y de eso yo no tengo la menor de las dudas. Y lo sigue creando, lo ujú. sigue creando. El cómo y todo, y esas Hay cosas, muchas teorías, ¿no? además, insisto, la ciencia para eso está. Sí, sí, La ciencia que nos sí. ayude a todo Y eso. realmente no está peleada con la No, religión, ¿no? Ahí está el padre Lemaitre, que es la teoría más no, vigente de la creación, y ¿no? muchos más. La iglesia ha aportado a la ciencia por muchos Muchísimo. años. Sí, 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 sí. La ciencia creó las universidades, perdón, la iglesia creó las Ujú, universidades. ujú. Durante los primeros 1000 años de la era moderna, la ciencia se desarrollaba en los monasterios. Claro. Y entonces, que estén peleados, pues yo no hay mayor pleito, ¿no? Ujú, A día de hoy, muchas universidades reconocidas a nivel mundial, pues tienen su origen cristiano. ujú, ujú.
Y lo mantienen además. Claro. Entonces, yo creo que a cada uno tenemos que darle lo que le corresponde, ¿no? Y también sabemos que finalmente la ciencia también es una creación de Dios y pone en el hombre la inquietud de... Y ha habido tantos testimonios de científicos que al final dicen, o sea, al final es Dios. Sí. Sí, Por no ahí hay otra. Einstein decía una frase que me gustaba mucho, decía, detrás de cada puerta que la ciencia abre, el hombre se encuentra a Dios. Ujú. Entonces yo creo que sí, la ciencia tiene que seguir trabajando para que comprendamos más la creación de Dios, porque yo creo que es complementario el trabajo de la ciencia hacia lo que Dios ha creado. Y de que pueda existir vida, insisto, humana no, porque no hay condiciones para que un humano sobreviva. Claro. Pero de otro tipo, seguramente sí. Sí. Seguramente sí. El universo es tan grande, insisto, como para creernos el ombligo del mundo. Los únicos. Pues no, alguna otra forma de vida debe de haber seguramente. Muy bien. Pues sí, padre, pues se nos terminó el tiempo. Y tenemos varios temas ahí sobre la mesa que ya son un poco más, ¿cómo se llama? Controversiales, ¿no? Que yo creo que podríamos abonarlos en un siguiente episodio. Pues yo creo que sí, ¿no? Creo que sería muy bueno porque hay varios temas que se quedan sobre la mesa que me gustaría tocar. El Vaticano y sus riquezas, que también, ¿no? Dicen que con lo que tiene el Vaticano podrían acabar con el hambre del mundo. Yo pregunto, ¿y con lo que tienen los gobiernos, no? Sí. Hay temas, la Inquisición, ¿no? Que el mismo Juan Pablo II decía, hay muchas cosas de las que la Iglesia tiene que pedir perdón. Y temas así que yo creo que ya no nos alcanzan en este tiempo. No, seguro que no. Episodio. Pero, bueno, me quedo con algo que es muy importante. Creo que Dios nos conoce humanos. Dios sabe de nuestras debilidades. El mismo Jesús vino a este mundo a experimentar todas. Fue tentado, lloró, se enojó, sufrió, murió. Entonces, amó también, ¿no? Entonces, creo que al darnos ese testimonio, el mismo Cristo aquí, Dios hecho hombre, pues bueno, Dios nos entiende y nos conoce y sabe nuestras debilidades y no las castiga, no las condena. Hoy buscamos a través de la Iglesia Católica acercar más a los fieles y que reconozcamos esa humanidad y que Dios la conoce y Dios nos ama y nos perdona y va a estar con nosotros indudablemente, en las buenas y en las malas, ¿no? Y si nos tomamos de su mano, todo camina de la manera que debe caminar y Él nos va guiando, ¿no? Entonces, creo que con esto me gustaría terminar. Si quiere usted abonar algo, padre. No, primero agradecerte el espacio, agradecerte tu interés y tu entusiasmo por abordar estas temáticas. Y yo espero solo que las personas que nos hayan visto, nos hayan escuchado, se despierte también una inquietud de Dios. Yo no tengo la verdad absoluta, ni tú ni nadie. Esa solo la tiene Dios. Y se vale disentir, se vale. Y creo que es muy bueno y muy sano. Y el diálogo y el respeto creo que enriquece muchísimo las relaciones entre los hombres. Y yo solo espero que después de este momento, todos los que puedan escuchar, pues también se inquieten por Dios. Uh-huh. Y hablar de Dios y buscarlo en la vida de cada uno, ¿no? Y yo creo que solamente así, en la medida en la que el hombre se encuentre más con Dios, se vuelve más hombre. Muy bien. Pues padre, muchísimas gracias. Gracias a ti, Luis, encantado. Y regresamos en el siguiente capítulo. Gracias. Hasta pronto.